Buenos días a todos. En esta clase vamos a hablar sobre el metabolismo de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son moléculas que se sintetizan a partir del acetil-CoA en las mitocondrias hepáticas. Derivan del catabolismo de ácidos grasos y son utilizados como fuente de energía en tejidos extrahepáticos. Este punto es muy importante, ¿sí? Porque los cuerpos cetónicos se sintetizan a partir de acetil-CoA, pero es importante comprender que ese acetil-CoA es el que deriva del catabolismo de los ácidos grasos, y no, por ejemplo, el que se obtiene a partir de la glucosa. En condiciones fisiológicas, los cuerpos cetónicos se sintetizan cuando la glucemia es baja. Y aquí se los presento. Los cuerpos cetónicos son la cetona, que es un compuesto de 3 carbonos, el acetoacetato, que es un compuesto de 4 carbonos, que es un beta-cetoácido, ¿sí? Es un ácido carboxílico que en el carbono beta, ¿sí?, tiene un grupo ceto. Y el beta-hidroxibutirato, que se produce por reducción del acetoacetato. Fíjense que si este grupo cetona se reduce, me da un grupo oxidrilo, y por ello se denomina beta-hidroxibutirato. Bueno, entonces, la cetogénesis es la vía metabólica mediante la cual se sintetizan cuerpos cetónicos en las mitocondrias de los hepatocitos. Es el único lugar donde hay cetogénesis, el hígado. Pero además tenemos que tener en cuenta que la cetogénesis no ocurre todo el tiempo, sino que ocurre en determinadas condiciones metabólicas. Y esas condiciones son cuando la glucemia es baja y por lo tanto también es baja la concentración de insulina en el plasma. En estas condiciones, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a verlos desde el punto de vista global, ¿sí?, teniendo en cuenta la interrelación entre los distintos tejidos. Cuando la glucemia es baja, ¿sí?, ustedes saben que se secreta la hormona glucagón, y esa hormona, el glucagón, en el tejido adiposo, promueve la lipólisis, es decir, la degradación de triglicéridos para dar ácidos grasos y glicerol. Estas moléculas viajan por el plasma y sirven de fuente de energía para los tejidos que pueden metabolizar los ácidos grasos. Uno de ellos es el hígado, ¿sí? En estas condiciones, como la glucemia es baja, la glucosa no va a entrar al hígado, ¿sí?, porque el hígado tiene un transportador de glucosa de baja afinidad. Pero ¿cómo el hígado va a proveerse de energía? Bueno, a través de los ácidos grasos que provienen de la hidrólisis de triglicéridos en el tejido adiposo. Y en el hígado, entonces, ¿qué sucede? Bueno, va a haber beta-oxidación, esa es una vía que también está estimulada por el glucagón, para dar acetil-CoA, y ese acetil-CoA va a ser oxidado en el ciclo de Krebs, lo cual va a permitirle al hígado obtener energía. ¿Para qué utiliza el hígado esta energía? Bueno, una de las vías metabólicas que está activa en el hígado en estas condiciones es la gluconeogénesis, ¿sí? La gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Por ejemplo, uno de esos precursores, que esto también lo vamos a ver más adelante, son los aminoácidos glucogénicos, ¿sí? Las proteínas en estas condiciones pueden ser precursores de la síntesis de glucosa. Y todo este proceso está sostenido desde el punto de vista energético por el metabolismo de los ácidos grasos, por la beta-oxidación de ácidos grasos. Ahora bien, este acetil-CoA que se está generando por beta-oxidación se produce a una velocidad apreciable, se produce una gran cantidad de acetil-CoA. Parte de ese acetil-CoA va a ser metabolizado en el ciclo de Krebs, pero se va a producir como una limitación del flujo hacia el ciclo de Krebs, por un lado porque va a haber una alta concentración de ATP que va a inhibir las enzimas del ciclo, y por otro lado, porque el aceptor, la molécula que reacciona con el acetil-CoA para dar citrato, ¿sí?, la primera reacción del ciclo de Krebs, va a estar disminuida esa reacción porque la concentración de oxalacetato intramitocondrial es baja, porque este intermediario está siendo derivado hacia la síntesis de glucosa. Entonces se produce una acumulación de acetil-CoA. Y ese acetil-CoA acumulado, entonces, no puede ir a vías anabólicas, ¿sí?, como por ejemplo la síntesis de ácidos grasos, porque esas vías anabólicas están promovidas por la insulina. Entonces, el acetil-CoA se deriva hacia otra vía metabólica que es la cetogénesis, ¿sí? Se produce una acumulación
de acetil-CoA y esa acumulación entonces, ese acetil-CoA fluye hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. Estas son las condiciones metabólicas en las que la cetogénesis ocurre a velocidad apreciable en el hígado. Veamos entonces cómo es la vía, la cetogénesis. Aquí les puse la reacción global, ¿sí? La reacción global de la cetogénesis es que 2-acetil-CoA van a generar el acetoacetato y se van a liberar 2 coenzimas A, ¿sí? Esta coenzima A que se libera permite que continúe ocurriendo la beta-oxidación, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan que los ácidos grasos, para ingresar a la mitocondria y poder ser beta-oxidados, requieren activarse con la coenzima A, la reacción catalizada por las acil-CoA sintetasas. Si no hay CoA disponible, los ácidos grasos no van a poder ser transportados a la mitocondria y no se van a poder oxidar. Entonces la cetogénesis, además de generar estos cuerpos cetónicos, que son moléculas solubles, que van a ir a la circulación para ser utilizadas como fuente de energía en tejidos extrahepáticos, esta vía además regenera la coenzima A que se necesita para que la beta-oxidación hepática pueda seguir ocurriendo. Veamos la primera reacción de la cetogénesis. Se condensan 2 moléculas de acetil-CoA para dar el acetoacetil-CoA. En esta primera reacción se libera la primera coenzima A. La reacción está catalizada por la tiolasa y si recuerdan es la inversa de la última etapa de la beta-oxidación. Luego ingresa una tercera molécula de acetil-CoA que va a generar este compuesto que es el beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA. ¿Sí? Este intermediario luego se va a escindir, ¿sí? En esa reacción se va a eliminar acetil-CoA. Fíjense que aquí ingresó y eliminó, por eso el tercer acetil-CoA no aparece en la reacción global. Cuando se rompe, digamos, el hidroximetilglutaril-CoA, se forma el acetoacetato, que este es un cuerpo cetónico. Y a partir de este acetoacetato se pueden sintetizar los otros 2 cuerpos cetónicos, que son la acetona, que se produce por decarboxilación del acetoacetato, y el beta-hidroxibutirato, que se produce por reducción del acetoacetato, ¿sí? Fíjense que el grupo beta cetónico aquí se reduce y me da un hidroxi. Es el beta-hidroxibutirato. Para que esto ocurra, ¿sí? Tiene que haber una reducción. El equilibrio entre estos 2 cuerpos cetónicos, ¿sí? Entre la producción de acetoacetato y beta-hidroxibutirato, va a depender del estado redox de las mitocondrias, ¿sí? Cuando tenemos NAD reducido, este va a poder reducir al acetoacetato para dar beta-hidroxibutirato. Bueno, la cetólisis es la vía de utilización de los cuerpos cetónicos que se va a producir en tejidos extrahepáticos. Los principales tejidos que utilizan cuerpos cetónicos como fuente de energía son el músculo cardíaco, el músculo esquelético, la corteza suprarrenal y el cerebro. El cerebro tiene la particularidad de utilizar cuerpos cetónicos como un mecanismo adaptativo al ayuno, es decir que el cerebro se adapta para la utilización de cuerpos cetónicos cuando el ayuno es prolongado. Veamos la vía metabólica. Bueno, el beta-hidroxibutirato, ¿sí? Se va a oxidar para dar el acetoacetato, este sería el primer paso, catalizado por la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, y luego este acetoacetato reacciona con succinil-CoA, recuerden que es un intermediario del ciclo de Krebs, se libera succinato y se forma un acetoacetato activado, ¿sí? Es decir, acetoacetil-CoA. Esta reacción está catalizada por la enzima tioforasa y esta enzima no se expresa en los hepatocitos, ¿sí? Por eso la utilización de cuerpos cetónicos no puede ocurrir en el hígado. Los tejidos que pueden utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía expresan la enzima tioforasa. El músculo cardíaco, el músculo esquelético, la corteza suprarrenal la expresan de manera basal, mientras que el cerebro induce la expresión de tioforasa en respuesta al ayuno.
Luego ese acetoacetil-CoA se escinde para dar 2 moléculas de acetil-CoA en una reacción catalizada por la tiolasa, y este acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs para dar energía. Bueno, en esta diapositiva tenemos la comparación de los dos procesos, cetogénesis y cetólisis. Cetogénesis ocurre en el hígado. Los ácidos grasos por beta-oxidación van a dar acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a generar, cuando se acumula, acetoacetil-CoA, y a partir del mismo se genera hidroximetilglutaril-CoA, que termina dando acetoacetato y a partir del cual se obtiene beta-hidroxibutirato. Estos cuerpos cetónicos van a la sangre, a la circulación, y a partir de allí son captados por tejidos periféricos para su utilización. En este caso, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato se va a oxidar a acetoacetato, el acetoacetato se va a generar a partir del acetoacetil-CoA, y el acetoacetil-CoA se va a escindir para dar acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs para obtener energía. Bueno, vamos a ver entonces las distintas situaciones fisiológicas en las cuales el proceso de cetogénesis empieza a ocurrir a velocidad apreciable. Una de ellas es el ayuno. En este gráfico tenemos las concentraciones plasmáticas en concentraciones milimolar de cuerpos cetónicos, glucosa y ácidos grasos en función de los días de ayuno. Y fíjense que mientras que la concentración de ácidos grasos plasmática prácticamente se mantiene constante, la concentración de glucosa va disminuyendo y la concentración de cuerpos cetónicos aumenta de manera muy marcada. Un concepto importante es el concepto de cetosis. Una vez que el nivel de cuerpos cetónicos en sangre llega a un cierto umbral, hablamos que se ha alcanzado el estado de cetosis nutricional. Y ese límite se considera que es de un mínimo de 0,5 milimoles por litro de beta-hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico que se suele dosar en la sangre. Fíjense que estamos en ese valor más o menos con un día de ayuno, ¿sí? Estamos en un valor de 0,5 milimolar, ¿sí? En el ayuno nocturno se producen cuerpos cetónicos, pero el nivel es mucho menor. Otra situación fisiológica en la que se produce cetosis es cuando se consume la denominada dieta cetogénica. Una dieta cetogénica consiste en una dieta donde se reduce mucho la ingesta de hidratos de carbono. Mientras que en una dieta normal los hidratos de carbono ofrecen entre el 40 y el 60% de las kilocalorías totales que se consumen por día, en una dieta cetogénica o dieta keto, también la van a encontrar como dieta keto, el porcentaje se reduce a menos del 10%. ¿Qué tipos de alimentos se consumen en una dieta cetogénica? Bueno, alimentos ricos en grasas y proteínas, como carnes, huevo, lácteos, pescado, mariscos, frutos secos, semillas, manteca y aceites vegetales. Para que esta dieta se cumpla, fíjense que este bajo consumo de hidratos de carbono, lo que va a hacer es que se reduzca al máximo la secreción de insulina, la relación glucagón-insulina es elevada y por lo tanto es una situación metabólica que está simulando a lo que ocurre en el ayuno. ¿Sí? Y en el ayuno lo que ocurre es que hay movilización de grasas del tejido adiposo y gluconeogénesis en el hígado para mantener los valores de glucemia. Entonces, esta dieta requiere de mucho control porque si se ingieren carbohidratos de tal manera que se secrete insulina, dejamos de estar en cetosis, ¿sí? Entonces, para lograr este control se eliminan grupos enteros de alimentos, como los cereales, las legumbres, las frutas, las verduras y la leche. Las dietas cetogénicas entonces se utilizan por un lado para lo que es la pérdida de peso y por otro lado se utilizan para el tratamiento de epilepsias refractarias a los tratamientos convencionales. Con respecto a este punto les vamos a pedir a ustedes que investiguen cuáles son los mecanismos propuestos con respecto al mecanismo por el cual los cuerpos cetónicos provocan una disminución de las convulsiones. Bueno, por último vamos a ver una condición patológica en la cual se produce una gran cantidad de cuerpos cetónicos que pueden llevar a la denominada cetoacidosis diabética. A modo muy resumido,
podemos decir que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, el aumento de la glucosa en sangre, y esta hiperglucemia es la que provoca todos los trastornos metabólicos asociados a esta enfermedad. La diabetes la podemos clasificar como diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2, principalmente. Hay otros tipos de diabetes de origen genético, diabetes gestacional, pero vamos a hablar ahora de la diabetes tipo 1 y 2. En la tipo 1, que es la diabetes que se suele presentar en la infancia o en la adolescencia, el propio sistema inmunitario del paciente produce una destrucción de las células beta del páncreas, lo que origina una deficiencia total de insulina, es decir, el organismo no produce insulina. Ustedes ya vieron todas las acciones que tiene la insulina en el metabolismo y por lo tanto pueden empezar a racionalizar qué es lo que ocurre en esta enfermedad. De todos modos, esto lo vamos a volver a ver cuando veamos integración metabólica. En la diabetes de tipo 2, que es la que se suele presentar en la edad adulta, ocurre por la resistencia periférica a la insulina, es decir, la insulina se produce pero los tejidos periféricos no responden, o también se puede producir por un déficit en la secreción. Teniendo en cuenta estos dos tipos de diabetes, en la diabetes de tipo 1 es en la que suele ocurrir cuando esta diabetes no está controlada, o puede ocurrir, lo cual es un cuadro bastante grave, la cetoacidosis diabética. En este caso, se produce una gran cantidad de cuerpos cetónicos que al ser moléculas ácidas generan lo que se llama una acidosis metabólica. Es decir, todos los sistemas buffer del organismo se sobrepasan por esta gran producción de ácido y se genera una acidosis, que se denomina cetoacidosis diabética. Esta es una condición que no es fisiológica, es patológica, en la cual hay una gran producción de cuerpos cetónicos. Bueno, entonces para cerrar esta clase, tienen que diferenciar, ¿sí?, lo que es cetogénesis, cetólisis, cetosis y cetoacidosis. Son todas palabras parecidas, pero que no significan lo mismo. La cetogénesis se refiere a la síntesis de cuerpos cetónicos, es una vía metabólica que ocurre exclusivamente en el hígado. La cetólisis es la vía metabólica por la cual los cuerpos cetónicos son utilizados, y es una vía que ocurre en los tejidos periféricos. La cetosis se alcanza cuando el nivel de cuerpos cetónicos en sangre es igual o mayor a 0,5 milimoles por litro. Y la cetoacidosis diabética es un cuadro patológico que ocurre cuando hay una gran producción de cuerpos cetónicos y que estos producen lo que se denomina una acidosis metabólica. Esto produce unos síntomas muy característicos que requieren atención inmediata.